que el lunes el WhatsApp de los colegas que tenemos explotaba, porque bueno, se hablaba de que las alimenticias iban a variar entre un 4 y un 9%. Tema que la verdad que ya el bolsillo de todo laburante no lo va a resistir. Así que lo que hicimos es proponer una reunión virtual, porque lo que es la Confederación General Almacenera que preside Daniel Acuña abarca desde Jujuy a Tierra del Fuego. Así que fue una reunión interesante, estuvieron muchos colegas, no solamente directivos, nos escuchamos todos y tomamos la decisión de que empresa que venga con aumento es empresa que no le vamos a comprar. Empresa que le hayamos hecho un pedido y cuando venga la factura venga con un cambio de precios, la factura se vuelve de nuevo. ¿Esto cuándo fue? Esto fue el día lunes a la noche, el martes sacamos el comunicado. Porque la primera semana cuando se registraron los aumentos del dólar, ustedes habían recibido aumentos en algunos rubros 3%. Bueno, Agus, hay dos aumentos que no digo que están convalidados, pero por lo menos estábamos avisados previamente. Uno es de la gaseosa de primera marca de un 3,5, que es explicar a la empresa que hacía 4 meses que no aumentaba, y los lácteos que aumentaron un 3%, exceptuando lo que es la leche fluida. Digamos, no digo que está bien, lo que digo es que estábamos avisados con tiempo, el dólar no tenía ningún problema en ese momento, entonces después de todo lo demás lo vemos como siempre la intención de subir, la especulación, ¿no es cierto? ¿Eso sigue estando? Eso siempre va a estar latente, hasta que digamos... Hasta que la Argentina no se acostumbre a la baja inflación. Ahí está, Hugo. O sea, creo que los empresarios, los mayoristas, digamos, están en el pendiente de que, bueno, tal vez el momento difícil que hemos pasado, porque no nos olvidemos que en este país nosotros teníamos que hacer cola para comprar una caja de aceite. Nosotros teníamos que poner un cartel que decía una botella por cliente, pero una cosa de loco. Pero además yo me acuerdo, porque lo hemos entrevistado un montón de veces, que usted estaba remarcando todo el tiempo. Y había un momento donde, mire cómo me acuerdo, levantaba el cartelito, ¿se acuerda? Y estaba pegado el precio anterior. Era como una cebolla con capas, ¿no es cierto? Claro. Bueno, pero después de que estamos viviendo 60 días aproximadamente, donde los precios se mantienen en un constante, para el comercio eso es bueno y para el trabajador también, porque usted, ¿para qué va a hacer una compra quincenal o mensual? Porque antes la tenía que hacer porque le tenía que ganar a la inflación, o por lo menos sacarle un poco de ventaja. Compraba un poco a un precio porque sabía que el otro día aumentaba. Bueno, ahora la gente está más relajada y la gente, el hecho de estar más relajada, ya no va tanto al hipermercado, nos aventaja a nosotros sanamente porque hacen una compra más pequeña y la hacen en el comercio de proximidad. Entonces, ¿por qué vamos a romper otra vez todo lo que se trabajó para que el comercio vuelva a tener una estabilidad? No, es imposible, no lo vamos a permitir. O sea que finalmente no era un rumor, les terminaron llegando esos aumentos, pero ustedes dijeron no, hasta acá. No, hasta acá, Agustina, es hasta acá. O sea, es más, durante estos 60 días que yo te hablo, no solamente los precios se mantuvieron, sino que hubo empresas que recapacitaron y evidentemente enviaron bonificaciones para que el precio baje. Ejemplo, una leche chocolatada de primera marca, 4.500 pesos, no se la vendíamos a nadie, obviamente la descontinuamos de los negocios. Bonificación de 4.500 pasa a 3.000. Claro. Bueno, una pregunta, ¿te mandaron cuando subió el dólar? Ahora, en estos últimos días que bajó un poco el dólar, ¿te mandaron? ¿Bajamos el precio? Nunca lo van a hacer. Pero qué vivos. Pero es histórico. No pasa nunca en la Argentina. Es histórico que sube el dólar, te envían la lista nueva, baja el dólar. O sea, me pasó en el gobierno anterior que me peleaba con una empresa de café porque yo le decía, lo llamaba y me decía, Chiche, ¿qué querés? Subió el dólar. Cuando el dólar bajó, nunca más me llamaron. Chiche Sabor en vez de Fernando, ¿está bien? Chiche Sabor. Así lo conocen así me conocen. En el gremio, como se decía. Así es. Escúcheme, Chiche, y esto de que las pymes empiezan a crecer justamente a partir de encontrar un nicho ahí para desarrollar sus productos más ajustados a la realidad. Bueno, el tema pyme yo creo que hace tiempo que viene creciendo y que viene desplazando, digamos, a lo que es la primera marca, ¿no es cierto? Entonces, vamos a un ejemplo, un pan lactal de primera marca, 6.000 pesos, un pan pyme 2.500. Inclusive el otro día yo le dejé uno para que lo pruebe. El otro día estuve comprando en un negocio y me acordé de ese pan porque lo compré. Bueno, entonces... Mucha diferencia. Hay muchas diferencias.
diferencia. Está bueno, porque... Ahora, mire qué No decimos la marca. Qué interesante, no, ¿para qué? Qué interesante que esta semana, cuando estaban hablando de aumentos sobre aumentos, esa pyme que yo le traje el pan lactal, me trajo un descuento más. Mira. O sea, volví a bajar el pan, Mirá, ¿me entienden? Ahora, el hecho de que yo vuelvo a bajar el pan en mi negocio y mis colegas, más tienta a la gente a comprarlo. Claro. Y así pasa. Yo puse el ejemplo del pan lactal. Será porque a esta empresa de los hitos no lo quiero mucho. Pero también está el tema de la mermelada, de los fideos, de los snacks, de los lácteos. Lácteos también ha avanzado mucho en las empresas pymes, que son empresas que tal vez no tengan propaganda en la televisión, pero realmente todos la conocemos. Tenemos una información urgente. ¿Vamos con el urgente entonces? Ahora enseguida contamos, estamos terminando los detalles de una información a nivel internacional. Fernando, a mí me parecía importante esto porque yo creo que también en el contexto de la demanda puede haber una oferta nueva que surja de empresarios que se decidan apostar a los alimentos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ya hay ese tipo de ofertas, de ese tipo de empresarios entender cuál es el cambio de paradigma, ¿no es cierto? Claro. Fíjese que hace 40 días que yo lo había comentado en el programa, una gaseosa que empieza con P, que digamos la Lima tiene un 7, bueno, esa empresa... la gaseosa la vendíamos en 2.600 pesos. Viene el gerente y me dice, ahora la van a poder vender en 2.000. De 2.600. Yo le dije, prepárense a producir porque evidentemente a ese precio van a competir con las empresas pymes. Y pasó, está Es que más esa. Pero Agustina, cada vez que viene la preventista, mi pedido, humilde, porque es de mi comercio, pero todos los pedidos han crecido. Claro. O sea, esto es la realidad. Cambien, bajen los precios, quieren vender, bajen los precios, quieren vender, bajen los precios. Este es el debate y este es donde nos plantamos. Pero por el otro lado te quieren decir que te quieren subir, pero están todos locos, claro. ¿Me entendés? Claro, claro. Totalmente. Bueno, este es el desafío, ¿no? Cómo los precios se adecuan al nuevo escenario de una inflación de un punto, entre 1 y 2 puntos está, ¿no? Usted si tuviera que pronosticar, ahora comenzamos, estamos a 10 de agosto, y esta semana se conoce la inflación de julio. ¿En qué orden lo puede contar en términos de los productos Digamos que vende? en lo que fue alimentos y bebidas sin alcohol, el último fue de 1.6. O sea que yo creo que se va a sostener en lo mismo porque mercadería prácticamente no hubo cambio. Ya le dije, 2 aumentos que son reales, que los tenemos, pero los demás se mantienen el mismo valor. Así que no tiene por qué ser más. E inclusive el 1.6, el último, yo pensaba que iba a ser un poco menos porque no habíamos cambiado de precios. Así que yo entiendo de que no tiene por qué subir. Al contrario, se tiene que mantener o bajar. Obviamente vos formás parte de la Federación de Almaceneros de la provincia, pero nos divide solamente la General Paz, así que te pregunto ¿cómo analizás el número que se conoció esta semana de la inflación en la ciudad de Buenos Aires? 2.5, ¿no? 2.5. Bueno, esa es la general, ¿no es cierto? Sí. O sea, Sí. En la general a veces me cuesta más. Igual, te aclaro, yo soy vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional. Sí, es verdad. O sea, no sé, que más o menos tenemos el Tenés pulso el a través de pulso. todos los dirigentes. Hubo un aumento, creo que era el 2.2 o 2.3 del mes pasado, y hubo un aumento al 2.5, que es este reajuste, algunos dicen temporal o estacional, otros hablan de la vinculación con el dólar, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Como causas. Yo creo que, ya te digo, en lo que respecta a alimentos, en la general a veces me cuesta más poderla entender, Claro. porque no tengo el pulso de cada rubro, ¿cierto? Pero vos lo que decís es que el impacto tuyo y el impacto de tus colegas como parte de la Confederación de Almaceneros a nivel nacional es que debería estar en el 1%. Exactamente, tiene que seguir bajo. Claro. O sea, no hay una realidad de cambios de precios, entonces ¿por qué? ¿Y la demanda cómo está? Bueno, digamos, yo creo que todavía falta para poder llegar a lo que uno pretende, ¿no es cierto?, en tema ventas, pero lo que hemos notado, Hugo, que en los cierres de caja nos da un constante, ¿cierto? Vendí por decir 1.000 pesos hoy, igual que ayer, igual que antes de ayer. Pero lo que ha crecido mucho es la cantidad de tickets. Claro. O sea,
ha crecido. ¿Más gente compra? Más gente compra. Tal vez menos cantidad, pero más gente compra. Claro, ¿para qué va a comprar mucho si al contrario? Usted capaz que compra mucha mercadería y resulta que el día 15 la va a encontrar que hay más promociones en nuestro negocio porque nos bajaron los precios. Claro. Porque esto es lo que ocurre. Muchos están atascados, por decir una palabra así, están demasiado estoqueados de mercadería. Antes la gente se estoqueaba por la inflación. Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando las empresas no llegan a los cupos de venta o los mayoristas no llegan a los cupos de venta, empiezan las promociones. Te empiezan a llamar y te dicen, mirá, tenemos la promoción en el aceite, tenemos la promoción en el arroz, obviamente. Y el otro dato es el margen de ustedes, que era entre el 25 y el 35%. Sí. ¿Se mantiene? ¿Tuvieron que ajustar eso, no? Lo que pasa es que el hecho de marginar con un 30%, teniendo en cuenta que casi entre el 17 y el 18 es el costo operativo del negocio, ¿cierto? Si bien es pequeño. Pero, Hugo, cuando uno compra 10, vende a 13 y vuelve a reponer la mercadería a 10, nos da ese espacio para decir, ¿y qué pasa si en esta mercadería no gano plata, pero hago una promoción y genero más tránsito en el negocio? O sea, esto es lo que a nosotros nos permite la tranquilidad de precios, la no inflación, empezar a hacer comercio real. Esto es comercio real. Comprar a 10, vender a 13 y reponer a 10. Esto nos da ventajas. Ahora, empezamos de vuelta con el despiole y evidentemente se nos quita de la mano, se los quita de las manos esas promociones que podemos dar. Claro. No, y yo estaba pensando también en la dinámica, ¿no? De cómo ustedes, el tema de los pagos, ¿no? Porque ustedes... Contado. Contado. Nuestro formato de compra es viene el de la bebida, viene con el camión, paran la puerta y le baja... todo ahí en el momento. ¿Cómo se dice? ¿La canasto? No se dice canasto. No, es transferencia QR o efectivo. Que el tema, digamos, hoy nuestros comercios se están manejando todos con el formato virtual. ¿Pero por qué? Porque de cada 10 clientes que vienen al negocio, 8 pagan con un formato virtual. Solo 2 traen dinero físico. El dinero físico obviamente está desapareciendo. ¿Y la gente te paga con ese dinero físico que tiene en cuenta? A lo que voy es, ¿pagan con tarjeta de crédito todavía o eso ya no tanto? El tema de la tarjeta de crédito, Agus, tal vez se ve la presencia en la última semana de mes. O sea, el cliente es respetuoso, te pregunta, ¿recibe tarjeta? Sí, ¿me va a cobrar intereses o algún recargo? No, por supuesto que no. Pero tal vez te hace una compra de 12.000, 15.000 pesos. O sea, la gente está muy prudente con eso, ¿viste? No, yo preguntaba por el tema de la morosidad, que es otro de los temas que también se puso sobre la mesa en estos últimos tiempos. ¿Cómo funcionan los cheques? ¿Ustedes siguen usando cheques? No, nosotros, ya el tema cheque, el tema financiamiento hacia la compra que hacemos en nuestros negocios no existe. O sea, nuestros comercios funcionan todos con el único formato contado. Por eso es de que las pymes les interesa nuestros comercios. ¿Por qué? Porque la pyme viene, baja la mercadería y se lleva su dinero. Entonces, ¿Y el circuito productivo funciona? Claro, de esa forma. Y evidentemente también nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque no hay un intermediario. La pyme viene, baja la mercadería, o sea que no hay un eslabón más en la cadena. Y nosotros le vendemos a ustedes. Entonces, con poca rentabilidad conseguimos precios competitivos. Claro, totalmente. O sea que hay un nuevo modelo, digamos, en términos comerciales. Hay un nuevo modelo. Hay que interpretarlo, hay que entenderlo. Yo sé que las empresas a esto se niegan. ¿Por qué? Y porque antes con el carnaval que había... Precios cuidados, precios justos. Eso fue una de los... Me acuerdo, todos nos acordamos. Eso fue uno de los factores que más perjudicó a nuestro comercio, porque del mismo gobierno direccionaban a la gente a que vaya al hipermercado y nosotros pagamos la diferencia. O sea, hay cosas yo me acuerdo que decían, che, esto vale 10. Ahora, ¿no lo conseguías a 10? No lo conseguía. O sea, claro. ¿No? Era muy difícil encontrar esos precios. Es que la empresa... Prácticamente imposible. O te duraban... Llegaban y duraban 10 minutos en la góndola. ¿Te acordás esa? Se agotaban toque. Claro, venían los precios no sé cuánto y la gente... Tenías que tener una suerte para encontrarlo. El tema estaba... me acuerdo. Y ahí fue cuando apareció el máximo tantos paquetes, ¿te acordás? Pues justamente para que no volaran. Pero, y ahora, Agustina, eso pasaba en el hipermercado, bien lo decías vos, ibas y no encontrabas el producto, y nosotros del otro lado... Vos podés entender que en un país como Argentina, productor de alimentos,
no había arroz, no había arroz. ¿Sabés cuánto llegamos a pagar la caja de arroz? ¿Viste esa de color amarillo? Sí. Que tiene el pajarito. Sí. Bueno, la llegamos a pagar. ¿Es un pajarito o es un...? Bueno, si digo el nombre del No, ave, sí, no, claro, está bien. Sí. Esa caja la pagamos 4.000 pesos de costo nosotros y la vendíamos en 4.800. ¿Sabe cuánto cuesta hoy de costo? ¿Cuánto? 2.200 Claro, no pesos. tiene sentido. ¿Sabe cuánto llegamos a pagar el kilo de azúcar? 1.400 pesos. Me acuerdo que lo fraccionaban en Bueno, tachos. porque lo teníamos que vender en 1.800. ¿Sabe cuánto cuesta hoy? 900 pesos de costo. Claro. Entonces, O sea Y ahora, ¿qué pasa, Chiche, cuando llega el proveedor y ustedes le dicen, como contabas recién al principio de la nota, yo esto no te lo recibo? Al principio te dicen, se van, cabeza agacha, vuelven después con un precio más bajo o siguen insistiendo. bueno, fue esta semana donde se tomó esa No, decisión. ya sé, pero no es la primera vez que ustedes le dicen que no a un precio. ¿Hasta ahora qué vieron? Digamos que hasta ahora, evidentemente, se fueron con la lista en el bolsillo y no pasó más nada. Ahora comienza el lunes y hay que ver si vuelven a venir y se van a volver a ir. Se van a volver a ir. O sea, es una pulseada. Sé que nuestros comercios son pequeños, pero somos más de 60.000 en el país. Y digamos, mirá, Agustina, yo te digo que comerciantes con los que hablaron en Formosa, hablaron en Salta, hablaron en Mendoza, comerciantes con los que hemos hablado que integran el grupo, se encargaron del documento que nosotros hemos enviado de difundirlo en todos los grupos de los colegas. O sea, ¿quién no va a acompañar? Inclusive el consumidor. No va a acompañar esta medida. Bueno, si es una medida que le estamos cuidando el bolsillo. Este es el tema. Ahora en un ratito vamos a hablar con Dipache, justamente porque el presidente dijo el viernes que hay 12 millones menos de pobres. Y el otro día Dipache, lo recuerdo, el domingo pasado, cuando hablamos, dijo, cuando la inflación desciende, el primer beneficiario son los que menos tienen porque pueden, digamos, pueden trazar algún tipo de proyección con lo que, bueno, lo que yo tengo, el peso que tengo, mucho o poco, me alcanza para tanto y eso no le cambia todo el tiempo. Pero por supuesto, o sea, el tema es, cuando yo vendo el paquete de galletita a un precio constante, usted puede programar un poco más su sueldo. Es difícil el sueldo, digamos, lo que es la luz, el gas, el pasaje de colectivo, el combustible, se ha puesto difícil y es una parte importante del costo operativo del consumo de una familia. Bueno, lo nuestro se mantiene en un constante, entonces evidentemente la familia argentina puede empezar nuevamente a programar y saber cuánto es lo que le va a rendir el dinero para poder llegar a fin de mes, cuánto le va a rendir el dinero, si puede o no comprar leche todos los días. O sea, es otro formato. Yo sé que veníamos de una dinámica que la verdad que ni hasta nosotros nos costaba entender el norte de precios, o sea, una locura. Entonces, evidentemente, cuando se habló de la liberación de precios que ya no iba a haber más, claro, todos pensaban de que los precios iban a ir a las nubes, mientras nosotros como confederación sosteníamos de que la gente iba a regular. Claro. Y eso es lo que ocurrió. Mercadería que subió de precio, como le puedo poner un montón de ejemplos, las descontinuamos porque la gente no la compra. Ahora, la empresa quiere volver a la góndola del almacén, bueno, va a tener que bajar el precio. La última es bien subjetiva. ¿Qué le dice la gente? Esto me importa. El termómetro, usted está en Morón, ¿no? Sí, sí. Morón. ¿Qué le dice la gente? Morón es corazón del conurbano bonaerense. ¿Qué dice? Bueno, la gente obviamente tiene su preocupación, ¿no? Porque, como le vuelvo a decir, el tema del costo de vida de la familia argentina, el tema de la luz, el pasaje de colectivo, el gas, o sea, todas las obligaciones que tiene son pesadas, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente sigue, o sea, en un negocio usted sabe, Hugo, que hay una diversidad de opiniones, ¿no es cierto? Lógico, o sea, está el que tiene un cariño político hacia alguna bandera de los distintos lugares, bueno, pero también está el ciudadano común, el que lo que le importa es que su familia coma, que poder vivir bien, y evidentemente todavía yo creo que está esto de que queremos que esto siga, que no queremos volver atrás. O sea, en lo personal se lo digo. O sea, si usted me dice un modelo de país y otro modelo de país, sin meterme en la política, ¿no es cierto? Yo digo, yo no quiero volver, como comerciante no quiero volver más, ¿me entiende? Claro. Porque ustedes me escucharon un montón de veces quejarme, ¿no es cierto? Y no me quejaba porque me quiero quejar nada más. Me quejaba porque no me alcanzaba. Inclusive un día me llamó usted y no le
le pude dar una nota como se lo merecía, porque me estaban invadiendo por el otro lado del WhatsApp de los colegas, porque estaban todos enloquecidos, porque nos estaban invadiendo con precios. O sea, nada, esa tensión nerviosa desgasta, Hugo. Aún permítame agregarle algo más. El otro día tuvimos una reunión de 150 colegas por el Día del Comerciante. ¿Sabe cuál es el tema que tratamos? ¿Cuál? Reforma laboral. Y le puedo asegurar, mire, y casualmente anoche estuve también en una reunión de una cámara, pero digamos una reunión informal porque se festejaba el aniversario, y un colega me decía, Roque me decía, tiene un negocio de casi 300 metros cuadrados. Me dice, yo quisiera poner 2 negocios más, pero el problema son los juicios laborales, por eso me voy para atrás. Entonces, entiendan ustedes y entiendan de que no es que uno piensa en algo para perjudicar al empleado. Por favor, si el empleado lo necesitamos. Pero de esta forma, Hugo, de esta forma, las pymes, el comercio no quiere dar trabajo porque no quiere asumir riesgos. Entonces, políticos, concejales, diputados, dejen de hacer pavadas, hagan las cosas que tienen que hacer y tomen los temas que realmente son preocupantes para los argentinos. Fernando Sabora, muchas gracias. 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 Muy bien, vehemente siempre. Sí, está muy bien, interesante escucharlo, sí, claramente. Bueno, hablamos ahora de economía, hablamos de la economía en general con Damián Dipache, que ya está con nosotros. ¿Cómo andas, Damián? Hola, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Hugo? Agus, buenas noches. ¿Qué deja las palabras de Milei del viernes? Mucho para analizar. Escuchamos, ¿te parece un fragmentito de lo que dejó esta cadena nacional en la antesala, cuando estaba recién comenzando el fin de semana? Mirá. A ver. Frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del gobierno y de la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Te escuchamos, Damián, con atención. Bueno, déjame decirte primero un análisis y después números. Dale. Respecto del análisis, parafraseo a 2 economistas muy importantes, ambos premios Nobel, Milton Friedman: la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno monetario. Pero te sumo a alguien que se reunió con Javier Milei diciembre de 2024, que es Thomas Sargent, otro premio de Nobel en economía, que parafrasea a Milton Friedman. Dice: la inflación es en todo lugar y en todo momento un fenómeno fiscal. Esta muralla hacia ese fenómeno fiscal te dice: si yo efectivamente tengo superávit, no tengo que emitir para financiarlo. Entonces yo tengo la moneda efectivamente equilibrada y el superávit me empodera en esta situación, no quiero nada que me lo toque. Vamos a los datos ahora. Pone imagen representativa de una muralla y lanzaderas evitando que el barco efectivamente ataque esa muralla. Aportes del Tesoro Nacional, se llevaba 0,05% del costo fiscal del PBI. Jubilaciones bonos, 0,38%, dato del Guieral. Jubilaciones moratorias, se iba a llevar 0,08%. El aumento de las jubilaciones, 0,41%. Discapacidad, se iba a llevar 0,39%. Distribución de los combustibles, se iba a llevar 0,16%. Ya la reducción de alícuotas de derecho de exportación se iba a llevar 0,26%. Bueno, Milei dice hay un costo fiscal acumulado del 2,5% del producto. La fuente que yo tomo, que es Fundación Mediterránea, el Guieral, dice 1,73%. Y haceme el siguiente análisis, ayudemos a los televidentes a pensar lo siguiente. A ver. La proyección del superávit fiscal primario para este año era 1,4%. El mundo se complicó, se volvió más complejo. Milei extrema ese superávit y dice: bueno, lo voy a llevar al 1,6%. Quiere decir que si no avanzaba en esta medida, el costo fiscal estaba por encima de la meta de superávit primario para este año, ¿no? Claro. Entonces, esto es
en datos, por una parte, interpretación, te diría, semántica de la medida y por otra parte, interpretación de datos de efectivamente qué hubiese generado de no avanzar con esta medida. Después quiero ir al tema de la pobreza, porque el presidente remarcó un dato que es oficial, 12 millones menos de pobres. Quiero saber si están vinculados con la inflación. Pero antes, el presidente habló de la oposición que se planteó en el Congreso con algunas leyes de este modo. Mira. En el último mes hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina. El Congreso de la Nación impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y que es la piedra angular para lo que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo y se transforme en crecimiento genuino. Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos, que incluye reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docente y las prestaciones por discapacidad, entre otros, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI. Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año. Damián. Bueno, probablemente hay 2 o 3 cuestiones, además de dónde se sacaban los recursos, ¿no? Por ejemplo, algo interesante era que se tomaba, por ejemplo, los beneficios que tiene la Sociedad de Garantía Recíproca para financiar a las pymes. Las pymes son los mayores generadores de empleo en el país. Si vos efectivamente permitías que se financien con ese esquema, le estabas sacando el financiamiento a los que generan laburo, que son los activos que financian los pasivos, que son los jubilados. Claro. El esquema estaba mal pensado, ¿me entendés? De entrada. Entonces, ahí hay otra situación vinculada, bueno, al tema de la sustentabilidad del régimen previsional. Claro, yo estoy de acuerdo en los ciclos. Me parece que primero es reforma laboral, después es reforma previsional. Argentina tiene que ir hacia una reforma seria y sustentable en el tiempo. Y me parece que, bueno, en este contexto, me gustaría ahora escuchar en las elecciones, tanto oficialismo como oposición, qué se les ocurre para darle sostenibilidad al sistema. Muy bueno lo que decís, porque hoy hablaba con alguien de afuera y me decía, fíjate que nadie está discutiendo proyectos de reforma previsional, de reforma, o sea, jubilatoria, no están discutiendo proyectos, están buscando hacer política, ¿viste? Me parece algo que se sostenga a largo plazo, en definitiva. Por ejemplo, ¿no? Es lo que falta en la Argentina desde hace años. Debatamos qué proyectos hay para adelante, ¿viste? Hay 2 ejes que me preocupan mucho, pues estamos ya en el medio de la campaña, chicos, ¿eh? Sí, claro. Faltan 2 meses para las nacionales, falta 1 mes para las provinciales. La verdad que hablar de reformas tributarias se habla muy poco. Y la realidad son también los legisladores, senadores, diputados que deberían estar presentando proyectos de ley. Justamente. Reforma previsional, reforma laboral. Entonces, ojo, porque muchos están de acuerdo, pero cuando llega el momento de proponerle al electorado qué reformas van a hacer, se retraen y en muchos casos proponen a veces cuestiones que después no se van a convalidar con ese voto en el Congreso de la Nación, ¿no? Hay que identificar bien qué es lo que propone cada uno. Claro. Está muy bien, a mí me parece que es clave. Sí, totalmente. Quiero volver a los precios y ahí te quiero preguntar por el tema ventas minoristas, porque hubo una mala, si hablas de julio, pero una buena en términos interanuales, ¿no? Y acá lo estás planteando vos, en julio, caída del 2% a precios constantes, pero en lo que va del año las ventas acumulan un crecimiento interanual del 7,6%, marcando una mejora respecto al mismo periodo del año pasado. Y acá vos hacés, ¿no?, algunas diferenciaciones en este cuadro. ¿Qué es lo importante, lo que tenemos que leer acá? Bueno, lo importante acá es que las ventas minoristas en el desestacionalizado caen, siguen aumentando en términos interanuales. Este es un informe de la CAME. Hay un cambio ciclo en el macro. Yo recién lo escuchaba a Sabore, ¿no? Déjeme tocar 3 partes que le pueden llegar a estar pasando al minorista en 2 ciclos macroeconómicos diferentes. A ver. Déjeme tocar tema gestión de inventarios. Ante un ciclo macroeconómico donde había una gran emisión monetaria y una caída de la demanda del dinero, el estoqueo era parte de la cobertura ante cualquier tipo de riesgo cambiario o de abastecimiento. No había acumulación de bienes e insumos. ¿Qué es lo que está pasando hoy?
Sabore quiere reducir su inventario, quiere optimizar su capital de trabajo, no quiere tener ahí mercadería fija que no va a rotar, porque las ventas minoristas están muy finitas, ¿me entendés? Claro. Entonces, el enfoque ahora es la rotación, no es el estoqueo. Pero ¿quién es el que genera ese cambio en la conducta? El consumidor, el televidente que nos está viendo, que dice, che, pará, yo no me voy a comprar 100 paquetes de yerba o no me voy a comprar 4 cajas de harina. Cambió la demanda, la demanda condiciona alimentado por la baja de la inflación, porque antes en un cambio de comportamiento. Porque no sabías cuánto iba a costar el mes que viene. Exacto. Exactamente. ¿Y eso qué genera? Bueno, que ahora, desde el punto de vista del comercio, las estrategias defensivas de venta que había antes, y che, me resguardo en el estoqueo porque hay menor competencia en precios, yo tengo altos márgenes, ahora el foco tiene que estar en la venta, tiene que estar en la estrategia ofensiva de qué es lo que valor yo le voy a proponer al consumidor, y en la formación de precios también hay un cambio, porque el enfoque antes estaba en la reposición futura de inflación proyectada, o sea, yo me adelantaba todo lo que podía. ¿A cuánto repongo lo que acabo de vender? Claro. Exactamente, y los precios marcados con márgenes de cobertura futura. Ahora, los precios están basados en competencia real y en elasticidad de la demanda, mayor racionalidad por parte del consumidor. O sea que también los números reflejan un cambio de comportamiento de la macro en la micro. Claro. No está bueno que en el desestacionalizado caigan las ventas minoristas. Pero yo le voy a decir algo. El reventa expectativa del mercado Banco Central de la República Argentina el viernes publicó sus últimas proyecciones y muestran que luego de crecimiento de la economía hacia el tercer trimestre del año, ruido eleccionario, contexto complejo, etcétera, la economía transitaría por una caída desestacionalizada. O sea, el tercer trimestre del año iríamos a una leve caída de la economía respecto del segundo trimestre y un crecimiento nuevamente en el cuarto trimestre del año. Bueno, hablamos de pobreza, de la baja de la pobreza según los datos oficiales. Hablemos de la clase media. Hay un posteo tuyo que queremos repasar justamente porque es lo que ha sustentado la Argentina, que se ha distinguido en la región históricamente por su clase media. Acá vos decís, definida arbitrariamente como las personas con ingreso total familiar entre 1.5 y 4 veces el costo de la canasta básica total, está integrada por el 39% de la población. Mirá vos, sumó 7.7 millones de personas en el último año y recuperó nivel previos a la pandemia. Y ahí pones la fuente LSG Media. Interesante este dato, ¿eh? Bueno, fíjate, déjenlo el cuadrito ahí un segundito. Sí, por favor. Fíjate que desde la base del primer trimestre del año, la realidad es que la clase media había bajado casi al 22%. Sí. O sea, durante la gestión Milei, primer semestre, te diría, del año, la clase media estuvo muy complicada porque mucha clase media se convirtió en clase más baja producto de la aceleración de la inflación, de la corrección cambiaria pendiente del anterior estadio de gobierno. Y fíjate cómo comienza a crecer la clase media. A mí medir la clase media por ingresos me suena también, me hace mucho ruido. Yo creo que no solamente la clase media se mide por ingresos, sino también por aspiracionales. Sí, y me parece que ha cambiado además, el sistema de medición quedó viejo tal vez, ¿no? Totalmente, Hugo, porque yo digo, primero, por ingreso, no sé hasta cuánto puedo conseguir una clase media, 1.700.000 pesos. Para mí la clase media que yo conocí está mucho más cercano de 4 millones de pesos que de 1.700.000 pesos. Bueno, por eso cuando se conoció la última pirámide, ¿se acuerdan? Mucha gente decía, che, yo pensaba que era clase media, y al final no, porque hay mucho de cómo nos quedó en la cabeza que supuestamente era clase media. Esto que vos decís, Dami. Sí, sí. Y Agus, una situación, una cosa es la posibilidad y otra cosa es la necesidad o el deseo respecto del comportamiento de esa clase media. Tu generación, probablemente, Agus, alguna quiera tener el deseo de tener su departamento, pero hay otra generación que ni siquiera lo quiere, que quiere transitar por otra aspiración, quiere viajar. Prefiere viajar y estar en distintos lugares. Mira, me sumo a lo que decías y te sumo y aclaro. Mi generación quiere, pero no puede. Bueno, ese es otro tema, ¿no? También... Quiere, no puede, se alarga el ciclo de vida de una familia, ¿no? tipo, la mía, mi generación. Y tu generación también probablemente quizás posterga la familia tipo para más adelante porque le da prioridad al estudio y al trabajo. O sea, cambio la clase media del ciclo. Pero vos me hacías una pregunta no menor, Hugo, y es importante esto. Así como te digo la clase media, qué es lo que pasó y medirla en términos de ingreso es complejo, te cuento los datos de la misma consultora del LSG. ¿Sabes cuánto era la pobreza inicio de la gestión de Milei de 9 a 14 años, primer trimestre del año, de acuerdo a la misma
consultora, 70%. Hoy bajó al 46,8%. Mirá vos. De sumo rango etario, de 15 a 29 años, el 69,9% de la población era pobre. Hoy bajó al 36,6%. De 30 a 64 años, el 50,5% de la población era pobre al comienzo. Hoy bajó al 27,6%. Y el 30% de los mayores de 65, es decir, jubilados, era pobre. Hoy bajó al 8,9%. Por lo cual, efectivamente, estamos entre un estadio de mejora preliminar de estos datos en una situación muy, pero muy extrema y muy delicada, que fue el comienzo del año 2024, ¿no? Interesante, Sí, muy interesante. Dato interesante. Dami, te llevo a otro tema del que también se habla mucho, que tiene que ver con ingresos brutos. Sí, claro. Y vos acá haces una comparación interesante entre dos países. Ingresos brutos, los saldos a favor. El informe de la UIA revela que el 27% tarda un año o más en recuperarlos. Es un montón. Y dentro de ese grupo... Te mata ingresos brutos, sin creer, ¿no? Dentro de ese grupo, un 15% directamente irrecuperables los considera. Los piratas al menos se arriesgaban en el mar. Ingresos brutos, te roba sin salir de la oficina. Qué bárbaro. Y a ver el gráfico de abajo, creo que, bueno, ahí se ve. No sé si lo llegamos a ver. Ahí va. Ahí va. Que haces la comparación del 2021 al 2024 y creo que lo comparabas también con Uruguay, ¿no? Claro. Que es bastante distinta la situación. O sea, nos están robando básicamente porque haces la comparación con la piratería. Te matan. Claro. Sí. ¿Qué pasa? Esto es complejo, ¿por qué? Y ahí me sumo a un informe que leí de Marcelo Capello, que además hincha el rojo. Gran informe el que hizo. ¿Qué pasa? 3/4 del escuchen esto, y esto es muy interesante para una elección nacional. 3/4 de partes del gasto se financia con tributos poco visibles para los contribuyentes de las provincias. ¿Ustedes ven ingresos brutos cuando van a comprar algo? ¿Lo ven en la boleta? ¿En el ticket? ¿Factura? No. Entonces, los ingresos brutos recaen sobre el consumo, no se detallan en las facturas, su carga viene escondida en los precios y los votantes no perciben el verdadero costo del gasto público. Claro. Entonces los ingresos brutos es lo más bruto que puede poner la política para incrementar la recaudación. Además, perdón que te interrumpa acá, ingresos pero brutus te hago sería, una repregunta. Sí. ¿No suele pasar que justamente por estar ocultos a veces lo terminás pagando duplicado porque te lo ponen a nivel provincial, municipal, local y tenés el ingreso bruto del ingreso bruto del bruto del bruto del bruto? Claro, se llama impuesto en cascada. Eso. Nosotros tenemos la garganta del diablo, más o menos, en ingresos brutos, porque la realidad que vos fíjate la potencia. Yo siempre hago el ejemplo camisa. Si yo soy textil, y ojo con los textiles que muchas veces le pegamos por proteccionismo, porque querés comparar con Chile, etcétera. Pero ojo que, por ejemplo, el tipo que tiene que trabajar en ese sector, compra el algodón, paga ingresos brutos en una provincia. Claro. Si tiene que comprar la tela o tintura, paga otra vez ingresos brutos. Compra los botones, paga otra ronda de ingresos brutos por los botones. Confección, ingresos brutos. Distribución, ingresos brutos. Comercialización, ingresos brutos. Por lo cual, una camisa de cualquiera de nuestros televidentes puede tener más composición de carga tributaria de ingresos brutos que IVA consumidor final del 21. Ojo que esto es dañino porque te genera una pérdida de competitividad muy grande en la economía y una distorsión enorme. Para tomar como base la presión tributaria en ingresos brutos a comienzo del siglo, cuando nosotros pensamos que el mundo cambiaba, era del 1,9% del PBI argentino en el consolidado provincial. Hoy es del 4,1%, ¿no? O sea, el costo se duplicó en materia de ingresos brutos. Es tremendo y es un datazo. Es un datazo. Dami, como siempre, interesantísimo charlar con vos. Gracias. Muchas gracias, Damián. Un abrazo. Un placer, abrazo grande. Está Vivian Isasi con nosotros, Isasi Burman, la consultora que nos trae